Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su podcast Partos sin Filtros. Mi nombre es Félix Molina, soy ginecólogo, y Brenda Ramírez Dula nos acompañan Bienvenidos. aquí el día de hoy para platicar con la doctora Paulina Ojeda y vamos a hablar de todo lo que una mamá debe saber de su bebé en los primeros 7 días, desde que sale de su cuerpo hasta esa primera visita que tiene con el pediatra la siguiente semana. Bienvenida, Paulina, ¿cómo has estado? Muchas gracias por la invitación. Un gusto participar con ustedes. Ay, gracias, Paulina. Mira, la verdad es que sabemos, y esto tiene que ver mucho con tu participación y tu iniciativa, de que pues notas esta necesidad, sí, claro, de muchas mamás de saber qué van a hacer con su bebé, ¿no? O sea, porque al final del día esto se viene a veces postergando y a lo mejor en las preparaciones al nacimiento se hace mención a la lactancia y algunas cosas de cuidado básico, pero bueno, hay cosas que son súper comunes y que no se tocan en este tipo de pláticas y que pueden parecernos como papás primerizos como lo peor del mundo. Está quedando amarillo, le está saliendo salpullido, tiene la cara pelándose, ¿no? Todas esas cosas que de repente pasan y que sienten que son las llamadas de las 3 de la mañana al pediatra. Las primeras preguntas de los primeros 3 días creo que es la calamidad. O sea, evidentemente empieza cuando sale, ya sabes, del hospital y llega a casa y dices, oye, esto es nuevo, no lo conozco, no sé qué se hace. Y obviamente ahorita la realidad es que también tenemos como que el backup de tener mucha información en redes sociales y no poder discernir que sí, que no. El ChatGPT es un gran amigo, pero a veces también nos juega en contra. Entonces, realmente todas las dudas son genuinas, pero pues en el último tiempo sí hemos notado como mucha más ansiedad relacionada con estos primeros días. Pese a que hacemos como que toda la preparación o platicamos con las mamis, sí les cuesta, y eso es obvio y lógico. Nos genera ansiedad, nos genera miedo. Además somos gente como con más información que tal vez la que teníamos hace 20, 25 años, y entonces los miedos se vuelven reales, ¿no? Sí, definitivamente. Y esto empieza desde el minuto 1 de nacido. Sí, claro. Bueno, pues vamos a empezar así paso por paso. Okay. O sea, desde que bebé nace, esos primeros minutos. Claro. ¿Qué es lo que esperaríamos nosotros de nuestros bebés? O sea, realmente el nacimiento es algo fisiológico. O sea, y los primeros minutos, los primeros 60 minutos, esa hora, es maravillosamente fisiológica. Porque para empezar, en el nacimiento hay cambios en la respiración, cambios en cómo late el corazón, se adapta el bebé a un medio externo. Estaba en un medio líquido, salimos a un medio que no es el habitual que conoce durante 9 meses. Entonces, la salida es algo completamente fisiológico. El problema es que lo hemos llevado a otros puntos, ¿no? De pronto una cesárea donde no hay acercamiento con la mamá, de pronto un parto donde vemos que va el bebé y no sabemos qué está sucediendo. Entonces, esos primeros minutos se llama adaptación del bebé a la vida. Y no hay mejor momento de establecer un vínculo mamá, papá, bebé que esos 60 minutos. ¿Cómo materializas esa ilusión que tienes durante 9 meses? La única forma de materializarlo es cargarlo y tenerlo cerca, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante que mencionaste desde el principio, que es un proceso fisiológico. O sea, es un proceso que viene de la función del cuerpo, que es algo totalmente natural y que debe ser respetado y preservado justamente porque son adaptaciones. Sí, claro. Esas transiciones de tanto por parte de la mujer embarazada a madre, pues el bebé también lo tiene. O sea, feto denominado así cuando está dentro de la mamá porque tiene una comunicación a través del cordón umbilical. Por ahí recibe oxígeno, recibe alimento, ahí tiene todas las sensaciones, a un recién nacido que prácticamente tiene que valerse por su cuenta, tiene que aprender a chambear esos pulmoncitos, tiene que agarrarle esa parte a su temperatura, cómo redistribuir sus reservas energéticas, todo esto es muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de este periodo, hay un nombre que suena muy bonito, ¿no? Esta famosa hora dorada. Es correcto. ¿Qué pudieras tú platicarnos de esta hora? Pues esa hora dorada habla de la adaptación del bebé, frecuencia cardíaca, temperatura, incluso el estrés que presenta el bebé durante el parto. Es una etapa como de bajar esa velocidad con la que el bebé nació, pero también que se adapte a la vida. Y mamá que se adapte a tenerlo, que ya no lo siente, ya no hay ese bebé dentro, ¿no? Entonces esos primeros 60 minutos, fuera del dejo emocional, hay un área fisiológica de adaptación externa y también una creación de vínculos. O sea que eso es súper importante y que a veces
te decía yo, no hay materialización del bebé hasta que nace. O sea, es una ilusión. Sí lo sientes, sí lo ves, pero lo tienes aquí, ¿no? Y ya es tuyo. Sí, sí, sí. ¿Y qué sucedería si en algún momento dado no existe este vínculo? Porque, claro, o sea, en algunas ocasiones no se toma en cuenta que la hora dorada tiene una importancia altísima tanto en la vida de bebé como de sus papás, no solo de la madre. Claro. O sea, los tres materializan ese momento del nacimiento de una familia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando algunos pediatras toman a bebé, se lo dan así como fotografía a la mamá y de repente se lo llevan? O sea, ¿cuáles son las ventajas emocionales cuando un bebé se queda con mamá y cuáles son estas desventajas en cuanto el bebé es arrancado de los brazos de sus padres? Fuera del dejo fisiológico, hay un vínculo como también de seguridad, ¿no? O sea, al final de cuentas tú lo hiciste y si se lo llevan, tú sientes que se están llevando a tu hijo. Así es. Aunque en el fondo entiendes que hay un proceso donde quizás lo vamos a llevar a un área mejor, pero si el bebé tiene un nacimiento normal, sin complicaciones, no es un producto que previamente Gine te haya dicho, oye, viene con algún tema, favorezco el vínculo, favorezco la lactancia materna incluso, que es un tema que últimamente nos ha costado mucho trabajo. Uh-huh. Entonces, el favorecer la lactancia materna es pegarlo al nacimiento, tiene reflejos de nacimiento que esa primera hora son maravillosos. Evidentemente hay bebés que presentan condiciones en las que yo no los puedo tener con mamá, pero en cuanto podamos establecer el vínculo hay que hacerlo. Claro. Entonces, beneficios psicosociales, fisiológicos, lactancia materna, creación de defensas también, porque hay cierta colonización bacteriana por piel de mamá, piel de bebé, entonces hay muchas situaciones, pero la realidad es que si se puede favorecer al máximo esa estancia con la madre, es la verdad el objetivo al final del día. Hay cuestiones que podemos retardar, quizás pesarlo, quizás medirlo. Si el bebé tiene buena frecuencia cardíaca, respira bien, tiene buena coloración, va a regular temperatura con mamá. No necesariamente implica que lo alejemos. Y también, de verdad, la lactancia materna no hay mejor momento de establecerla que al nacimiento. Y que hay, bueno, yo observo y digo, wow, qué padre es cuando nace bebé y que de repente automáticamente, vamos a decirlo así, sin quitar el líquido amniótico ni nada del cuerpo de bebé, ambos se priman cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, sí, claro, con ese olor, con esas secreciones, con esos fluidos que a lo mejor te decías, ¿no? Pero que son tan necesarios justamente para esa identificación de ambos. ¿Por qué? Porque el olfato juega un papel súper importante. Y si bebé permea el cuerpo de mamá con su propio líquido amniótico, la realidad es que está ese reconocimiento de, es mi mamá. Además de que el cuerpo de la mujer secreta, ¿no? estos olores también, claro, para ese reconocimiento. Entonces, como tú bien dices, creo que parte importante es la observación de saber que bebé y mamá están bien y ya posteriormente como de si podemos quitarlo unos minutitos, pues claro, está padre, ¿no? No, y la realidad es que yo creo que hay que ser igual, analizar por qué suceden las cosas como pasan actualmente, ¿no? Claro. Y una de las principales razones por las cuales muchas veces los pediatras yo creo que están acostumbrados a separar al bebé y a llevarlo a un espacio diferente es porque las condiciones del nacimiento, en el espacio del nacimiento, pues no son las adecuadas para una transición neonatal, o sea. Eso también es verdad. La verdad es que sí es cierto, o sea, la mayor parte de las salas de nacimiento o los quirófanos están heladísimos, sí, y evidentemente ese clima es lo que los pediatras le tienen así como estrés, ¿no? Porque rompe claro, todo justamente. Bebé que se enfría es bebé que se pone feo, o sea, sí, claro, respira feo, se pone morado y tú como mamá te desesperas, lo ves y dices, oye, algo malo le va a pasar. No, claro. Y el pediatra en realidad nosotros, pues, dilatamos la coronaria, ya sufrimos durante esos minutos, pero la realidad es que es tolerable hasta cierto punto. Creo que también la educación de toda esta última temporada de cómo hacer una sala de parto, cómo debe de ser, es también un punto muy importante hoy en salud. Sí. O sea, temperatura, humedad o de pronto los espacios, lo mismo que tú dices. Tenemos áreas institucionales que son complicadas. Incluso en la medicina privada hay otras que no están capacitadas al 100% sí, para tener un área correcta, pero es un trabajo diario. Sí, no, y hay que contarle, aquí lo importante es primero reconocer justamente la parte fisiológica que es necesaria. O sea, si queremos una lactancia tenemos que procurar que este vínculo
inmediato se mantenga y se preserve. Y si queremos preservarlo, pues evidentemente tenemos que igual adaptar nuestras áreas de atención, crear herramientas. Me acuerdo que, por ejemplo, en un cierto hospital tiene como un tubo de calor que emite como aire caliente que se le pone debajo a la mamá para que cuando abraza al bebé pues no se nos enfríe. Claro. O incluso hemos tenido igual mantas térmicas que se pueden colocar en el pecho o por fuera para cuando el bebé nazca se le pone encima su manta térmica. O sea, existen herramientas, nada más es jugarle un poquito con la cabecita. A ver cómo poder encontrar, ¿no? Porque, o calentar los campitos, ¿no? Cuando ¿sí? muchos pediatras ¿Qué es lo que hacen? Esto y claro, ya se lo pero ponen eso está limitado porque al final ya se enfrían por el clima. Claro. En cuestión de minutos ya está fría la sabanita, ¿no? Están ahí dando vueltas de un lado para otro, ahí viendo cómo calentar los campitos. Entonces, cuando hablamos de apego inmediato, especialmente en una cirugía, tenemos que ser conscientes de que tenemos que también mirar a que no depende únicamente de la voluntad de un pediatra o la disponibilidad de un equipo quirúrgico, sino también de las condiciones del espacio, pues del área de hospital que la mamá elija para el nacimiento. Nosotros realmente, yo te podría decir, ¿no? La intención al final del día es ese apego y esa primera hora, pero no en todos los lugares hay la facilidad, las condiciones, y ahora sí que lo que le digo a todas las mamás, yo nunca voy a poner en riesgo a tu bebé. Claro. Cada acción que se hace es pensando en disminuir los riesgos o aquello que pueda lastimar a bebé, ¿no? El bienestar de bebé por sobre todas las exactamente. Cosas. Y pues hablabas también algo bien importante, ¿no? Ese apego y que sientan a mamá, también acordarnos de algo. La única latido cardíaco que conocen es el de su mamá. Claro. Entonces se calman en el seno materno porque lo reconocen. Es abismal la diferencia de un bebé recién nacido en el pecho de su mamá. Porque a ver, siempre que de repente ya el momento de cambiar a la mamá o de movilizarla y esta separación, el bebé se echa el grito de casi de no lo hagan, por favor. Claro, o sea, es totalmente normal porque ¿por qué no llora? Porque está bien. Entonces el bebé está con sus ojitos, moviendo sus ojitos, haciendo su boquita, respirando tranquilamente y pues obviamente está en este proceso, ¿no? Okay. Y ¿qué me puedes decir de este pensamiento? A veces hay un poquito de debate que si 1, 2, 20 minutos. O sea, mira, la realidad es que no hay como tal una recomendación de cuánto tiempo exacto. Hemos visto que los pensamientos tardíos ayudan a muchísimas situaciones fisiológicas del bebé. A medida que se pueda conservar, creo que es una medida que debemos de tener. Hay beneficios en el bebé, hay beneficios para la mamá también, sobre todo que viene luego todo lo que es placenta y todas esas cuestiones. Y bebé realmente se nutre de mamá, pero pues hay condiciones para todo. O sea, lo mismo que tú planteas de las áreas hospitalarias, lo mismo que planteas de los tiempos, de la condición de si es una cesárea, si es un parto, pues en medida de lo posible. Ahora, decirte una recomendación exacta de cuánto tiempo sería muy vago, porque creo que hay como que... Hay un mínimo que supuestamente nos recomienda la OMS de un par de minutos, mínimo. A veces te dicen un minuto. Pero la que es una realidad, al menos desde nuestra experiencia, es que si no hay una contraindicación para que mamá y bebé se mantengan unidos, dejar que la naturaleza haga lo que tiene propuesto para el cuerpo, que sea lo que tenga que ser. Y la mayor parte de esta interrupción viene no tanto porque pensemos, sino porque la placenta se desprende por completo y ya no deja de latir. Ya no hay para dónde. O sea, una vez que la placenta está desprendida, ya la conexión con ella a través del cordón umbilical pues pierde totalmente el sentido y ya se puede proceder hacer este famoso pinzamiento y corta del cordón umbilical, ¿no? Sí, pero es una cuestión más, yo creo que lo mismo que hablábamos del parto fisiológico, ¿no? Fisiológicamente lo que tenga que ocurrir en el tiempo. Normalmente tampoco es como que se va a llevar 3 días, o sea, claro. Obviamente, entonces, aquí como que es un tema porque ¿por qué no hablar de tiempos exactos, no? Sí. Porque tenemos mamás y lo hemos visto de... Oye, se supone que debió ser 20 minutos y ya llevamos 30. ¿Qué está pasando? Entonces generamos ansiedad. De pronto yo creo que la explicación más correcta es la que tú decías, ¿no? Va a latir y lo vamos a pinzar cuando nosotros veamos que ya no hay flujo. Y esa es una respuesta que creo que puede crear. Al final del día lo que buscamos es bajar los niveles de ansiedad en un momento que es tan importante. Sí, y que además creo que independientemente del tiempo, sí avisar oye, mira, ya es necesario, o mira, podemos esperar un poco más de tiempo, y ya las mamás también están un poco más tranquilas con esta situación. Y yo creo que va también de la mano con la parte de la lactancia, ¿no? Porque sí me ha tocado muchas mujeres, o bueno, no muchas, varias mujeres que de repente
lo pegan al pecho y es, ya lo amamanto, ya lo coloco, ya lo pego al pecho, ya es necesario. Y aquí es algo importante que también debemos de tener paciencia, porque bebé nos muestra señales. Sí. Pero cuéntanos más sobre eso. La realidad es que bebé va a buscar a mamá, o sea, y es algo que tiene que ocurrir en los tiempos que bebé diga. Al final de cuentas va a haber una búsqueda, el olor se va a reconocer, lo mismo que planteabas hace ratito, ¿no? El olor, el sonido, va a ir buscando hasta que haya cierta búsqueda del pezón y se va a adaptar. Pero si yo me lo intento pegar fuera del tiempo de él, para empezar no hay ese conocimiento de qué está sucediendo. Claro. O sea, bebé por primero dice, hola, buenos días, ¿qué es esto que está pasando? Entonces sí es importante, lo pego y él solito va a ir buscando y es maravilloso porque además es un reflejo tan primitivo que va a ser netamente trabajo de él. Puede llevarse como lo mismo que platicábamos, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, pero pues es ir buscando y la mejor forma es pegarlo al pecho y que él vaya haciendo la búsqueda. Increíble cómo empiezan a escalar a la mamá y empiezan a buscar ahí por dónde y empiezan a mover su cabecita para ubicar dónde está. Y es pues a veces somos mucho de confiar en la tecnología y no podemos ver esos detalles de la perfección que tiene de repente el cuerpo humano claro. Con su interacción en este camino, ¿no? Y que es maravilloso porque, vamos a decirlo así, ellos empiezan, a veces no siempre succionan primero, sino primero con la lengua, sí. Empiezan a lamer el pezón o el área justamente alveolar del seno, ¿no? Claro. Como reconociendo, incluso hasta como, voy a decirlo de esta forma, ¿no? Como que ellos necesitan poner su saliva en esta zona como para encontrar justamente a través de su olfato el camino para la succión. Sí, entonces, claro, y conocer, pero como dice Félix, o sea, se mueven y son como imanes, o sea, van ahí, solo que algunos nos llevan más tiempo que otros, así es. Como todo, o sea, hay bebés y bebés. Así es, eso es cierto. Bueno, y entonces ya quedamos que de los cuidados iniciales, de las adaptaciones básicas, pesar, medir, todo eso, lo podemos aguantar, no hay necesidad, hasta que ya podamos hacerlo sin mayor prisa, ¿no? De las intervenciones que usualmente se realizan para los bebés recién nacidos, existen dos que al menos a nosotros como profesionales nos cuestionan mucho los papás, ¿no? Que es esta famosa aplicación de la vitamina K y de lo que viene siendo la profilaxis con estas gotitas, ¿no? Con cloranfenicol. En los ojitos de la antimicrobiana, ¿no? En cuestiones de evidencia o de realmente, yo siempre les platico, ¿no? O sea, esto es, porque vienen con estadísticas siempre, ¿no? Es que esto es muy infrecuente. Ya, afortunadamente yo creo que una hemorragia es algo infrecuente, pero es digo, o sea, le pasa a uno de tantos niños, pero sucede. Pero te puede pasar. Tú sabes si eso es a lo que tú puedes llevar con o sin, ¿no? Claro. ¿Sí puedes explicarnos un poquito más de esto y sobre la seguridad de este procedimiento? Sí, claro. O sea, al final del día existe una entidad que se llama enfermedad hemorrágica del recién nacido. Y todos los niños simplemente al nacer, esa vitamina K, que es la que ponemos externa, hay un déficit al nacimiento. Y hay enfermedades tempranas, mediatas y tardías. Entonces, yo siempre se los planteo de esta forma. Nos ocupamos de prevenir. La medicina ha cambiado últimamente en qué acción puedo tener para evitar una complicación. Si yo estoy en ese punto y yo te digo, bueno, uno de cada, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uno de cada 10,000 niños le sucede, pero no quieres ser ese uno. La vitamina K es de fácil aplicación, es intramuscular, si es un piquete, si le va a doler, pues es normal, así como nos duele a nosotros cuando nos picamos con una agujita, pero el beneficio es no tener una complicación que puede ser catastrófica para algunos niños. Hemos tenido niños que llegan a los 21 días con sangrados de la cabeza. Entonces, no es asustarnos, pero es hablar de esas cosas que podrían ser y que nosotros tratamos al máximo de evitarlas cada día. Entonces, costo-beneficio en medicina es una balanza. ¿Qué es más importante? ¿El beneficio de ponerla o de no colocarla? Yo, como le digo a las mamás y se los planteo, hay decisiones que van de cada familia y no podemos intervenir en ellas, pero sí es importante que sepan ellos que es necesario, que evita complicaciones que pueden representar daño a la vida de una persona, porque no es una complicación chiquita, pueden ser complicaciones grandes. Al final del día sí es cierto, o sea, esto es una, digo, no podemos a lo mejor
predecir quién. El problema es que no podemos predecir quién sí y quién no. O sea, la realidad a este punto es que no existe alguna forma que podamos decir, ¿sabes qué? Esta persona sí la van a estar o no la van a estar. Y las repercusiones a largo plazo, pues, pueden ser severas, ¿no? Creo que es algo a lo mejor diferente de lo que pudiera hacerse de la profilaxis antimicrobiana, ¿no? Sí, claro. Que bueno, que al final del día yo en lo personal estoy en contra de la profilaxis. Yo en lo personal, o sea, ¿por qué? O sea, yo entiendo que esta medida preventiva aplica para a lo mejor espacios o lugares donde a lo mejor la tasa de enfermedades de transmisión sexual o de vaginosis bacteriana son altas, ¿no? Claro. Y bueno, ahí tú no conoces la condición en la que viene la persona, no sabes su estado de salud. Y bueno, una medida rápida y preventiva es poner las cositas. Claro, o sea, sí hay una relación muy importante con lo que decías, la vaginosis o las infecciones del tracto genital de la mamá. En específico no hay como una evidencia al 100% que te diga, lo tienes que hacer. Claro. Es una medida de salud pública que se ha tomado en México. ¿Por qué? Porque es basado en la epidemiología de lo que ha pasado con los recién nacidos. Yo no tengo tema, la verdad no estoy ni en contra ni a favor, simplemente es algo que deben de conocer que se aplica porque hay el riesgo de hacer algún tipo de infección, ¿no? De conjuntivitis, pero al final del día, pues para eso también están las consultas de pediatría, ¿no? Al final el bebé va a estar bien vigilado. Es eso prácticamente, es justamente aplicar el mismo criterio de lo que estás, o sea, ser congruente, ¿no? O sea, ok, en este caso, esta es una situación que es poco frecuente, que bueno, digo, no sé cuántos años tenga instaurada esta profilaxis, pero al final del día, nosotros en el mundo llevamos muchísimos años y no existía esto hace 200 años, o sea, es una cosa nueva, ¿no? Entonces, o sea, al final del día, todo lo que las recomendaciones vienen basadas en epidemiología y en estadística, ¿no? Entonces, aquí es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tenga una conjuntivitis, si la mamá tiene cultivos negativos, si tiene una buena alimentación, tiene una condición, pues es poco probable, entonces podemos a lo mejor omitir ese tipo de procedimientos, que bueno, que tampoco son inocuos. O sea, existen personas que son sensibles a los antibióticos que pueden producir incluso úlceras oculares, pueden producir muchas cosas un antibiótico cuando la persona es sensible. O sea, hay que poner siempre sobre la balanza este tipo de situaciones, ¿no? Informar las situaciones y también dar datos de alarma. Al final del día, como pediatra, vas a capacitar a mamá cuando salga con bebé. O sea, de que esto no estaría habitual y sí es de cuidado únicamente. A mí me surge como una duda en cuanto a la profilaxis. Además de la protección que pudiera brindar durante el parto por ciertas circunstancias, ¿no? Puede prevenir en alguna situación, vamos a llamarlo así tontamente. Estamos en primavera, aunque ya vamos a entrar a verano, ¿no? Pero hay mucho viento, mucho polvo, conjuntivitis primaveral, ¿lo previene? No tendría por qué tener como relación, o sea, porque además acordémonos que los procesos no todos son infecciosos, o sea, hay niños que me hacen conjuntivitis alérgicas y no llevan antibiótico, ¿no? Entonces es muy particular de cada paciente. Que yo tenga el elixir mágico en las gotitas de cloranfenicol para que no nos pase nunca, no. Y aún poniéndolas, a veces no sucede, porque las condiciones tienen que ser muy particulares del aseo. Entonces, de pronto nos da miedo bañar a bebé y también es un tema, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones alrededor, pero que sean el elixir mágico para evitarnos problemas, lo veo difícil. No creo que sea correcto. Porque prácticamente es como en ese momento, no es como la vitamina K, que al final tiene para un periodo obviamente largo de tiempo. Y que estas básicamente, a lo mejor vamos a decirlo, es en ese instante, y lo que venga adelante, pues eso ya es totalmente un tratamiento diferente, sí, ¿no? Ya es de cada bebé también. Perfecto. Y de estos screening o estos tamices, ¿no? Ok. Cuéntame, explícanos, ¿qué son los tamices? ¿Para qué sirven y cuáles son? Están maravillosos. Yo la verdad es que soy pro tamiz. Soy fan de los Soy fan de los tamices. En realidad, los básicos que nos hacen en cualquier parte, pues el tamiz metabólico. Y cada vez ha tomado más relevancia. O sea, la realidad es que hay como muchos mitos del tamiz, son poquitas muestras, o sea, son gotitas de sangre, pero lo que buscamos son enfermedades metabólicas raras. Y tú me podrías decir, las más comunes son 5, o sea, sí, pero tenemos niños que han tenido positivos en cosas extrañas últimamente. Sí. La realidad es que la medicina ha avanzado en detección de cosas que antes no lo hacíamos. O sea, a veces fallecían bebés y decíamos, bueno, pues fue porque le tocaba, ¿no? Pero hoy sabemos que hay enfermedades metabólicas que quizás con una detección temprana las puedo tratar.
No son verdades absolutas, son pruebas rápidas. Sí, es muy importante porque los tamices ameritan justamente o sea, son pruebas de escrutinio o de revisión rápidas, o sea, no son diagnósticas. Y lo que nos dan, y lo que nos permiten es encontrar a aquellas personas que tienen la posibilidad de padecer con una enfermedad y, como dice Pau, ya hacer los estudios secundarios y determinar si eso no es, ¿no? Que es lo importante, ¿no? El metabólico, la verdad es que el ampliado ha facilitado muchas cuestiones. Yo de pronto siempre les digo, ¿no? Tenemos niños que llegan a los 8 o 9 meses con enfermedades muy, muy intensas o muy graves y tú dices, oye, ¿y su tamiz metabólico? No se lo tomé. Y luego hemos tenido niños de verdad que han dado enfermedades metabólicas raras que tal vez de detección temprana no sabemos qué pronóstico, qué tanto hubiera mejorado el pronóstico, o sea, ¿no? Cosas que acumulan en el cerebro sustancias. Y que esto requiere tiempo, ¿no? Porque no se tiene que hacer a la hora de nacimiento ni a las 2. ¿Qué pasa justamente? Y esto es como la diferencia que hay que marcar, ¿no? ¿Por qué después de 72 horas? ¿Por qué no antes de? ¿Qué sucede en estos casos? Porque también acuérdense que hay parte de la sangre materna, o sea, hay que, así como se adoptó el pulmón, se adoptó el corazón, también como que la sangre de bebé tiene que tomar cierto tiempo. Y hay enfermedades metabólicas incluso que nosotros hacemos tamiz, y como dice Félix, sale sospechoso de, y te haces las confirmatorias y no. Pero son dentro de las primeras 72 horas. Incluso hay una ventana permisiva hasta 5 días. No es necesario que yo lo tome el primer día. Incluso los primeros 24, 36 horas pueden ser tamices que salgan con falsos positivos. Entonces, la idea es al menos después del segundo día para que tengamos un resultado que realmente tengamos mayor seguridad de que estamos sobre algo real y no falsos positivos o falsos negativos. Eso es en cuanto al metabólico. Hay 2 tamices más que se hacen, sí. ¿no? En realidad son 5. Entonces, okay. Bienvenido a la pediatría. Los más conocidos, pues sí, el metabólico que nos lo hicieron a todos, el cardíaco que se hace en sala de parto y que a veces no entendemos para qué funciona, ¿no? El cardiológico sirve para detectar enfermedades críticas cardíacas, es decir, no me va a detectar si tengo un pequeño hoyito en el corazón, no me va a detectar si más adelante mi bebé va a tener un soplo, porque los soplos son los ruidos de los hoyitos, pero a veces es diferente que como se los explicamos si no lo entendemos. Son para enfermedades graves cardíacas, malformaciones graves. En muchos casos es algo muy sencillo que lo puedo hacer dentro de las primeras 24 horas o incluso en sala de parto y que nos puede hacer una detección temprana de una enfermedad que en los primeros 21 días que se puede manifestar de bebé a nivel de corazón y que requiere de una intervención temprana. Entonces, el tamiz cardiológico nos ha ayudado a disminuir las muertes asociadas a cardiopatías gracias a la intervención temprana de aquellas que salgan con un tamiz cardiológico anómalo. Aquí creo que es importante subrayar que las cardiopatías fetales son las menos diagnosticadas porque son complejas. Son complejas. Cada vez en México tenemos mayor preparación para detectar cardiopatías. Ya tenemos cardiólogos pediatras que hacen alta especialidad en ecocardio fetal, pero la realidad es que todavía hay muchas que no se detectan hasta que nace bebé. Y esas cardiopatías requieren atención temprana para evitar pues, eventos catastróficos dentro de los primeros 30 días. Entonces hay muchos niños que en la adaptación del corazón tienen todavía funcionamiento fetal y que se pierden los primeros 21 días. Y que esa es mi etapa para poder tratar esas enfermedades críticas a veces. Entonces, ese tamiz cardiológico tan simple y tan necesario es lo que cada vez se ha ido tratando de regularizar más, incluso a nivel institucional, de hacer esa detección temprana, tratamiento temprano, que permita que un niño tenga mejores posibilidades de supervivencia, ¿no? Okay. ¿Y el auditivo? El auditivo lo podemos tener igual para detección de, pues nosotros le decimos hipoacusia, pero que de disminución o ausencia de una buena audición. Ese se puede hacer dentro del primer mes, no necesitamos correr, no necesitamos llevar a bebé apurados en la primera semana. Y la realidad es que es igual un screening. Al final, si tenemos la sospecha, irá a unas pruebas específicas. Visual. El visual, exactamente. ¿Sí? El visual, últimamente se ha dado como mucho auge. Sabemos que de acuerdo a ciertas bibliografías lo podemos tener hasta los 8 meses, 10 meses, el año de edad. Nos sirve para, evidentemente,
la vigilancia de quién ve bien, quién no ve bien. También hay mucha preocupación en los papás porque todos los bebés tienen derecho a tener cierto nivel de estrabismo. Estrabismo, sí. Que es esa como que orientación rara de los ojitos y que genera muchísima ansiedad. Oye, ¿así se va a quedar para siempre? No. O sea, a veces... Solo un rato. A veces va mejorando. Momentáneo. Normalmente esos ojitos pues parten del movimiento de unos músculos que se tienen que ir desarrollando y que van a mejorar hasta el año de edad. Entonces es como que la nueva ventana de oportunidad y verificar evidentemente agudeza visual, que es súper importante. Y el último, que es el que también hemos tratado de estar haciendo, sobre todo en bebés que vienen pélvicos, el de cadera. Yeah. La displasia de cadera era una entidad como mucho más infradetectada, si lo queremos ver de esa forma, y nosotros hacemos pruebas como clínicas en la revisión del recién nacido y durante los primeros 6 meses, pero cada vez hemos visto que el screening de cadera, que es hacer un ultrasonido en la caderita de bebé, nos aporta muchísima información, sobre todo para favorecer tratamientos tempranos, que ayuden a que bebé no tenga retrasos al caminar, al pararse y en general pues en su vida diaria, ¿no? Y es que hay algo que quiero también puntualizar porque a veces, platicamos hace un poquito de los cuidados de recién nacido y esa parte de la separación. Pero también es importante hacer una evaluación de bebé cuando nace. Sí, claro. O sea, esta separación y esta necesidad de revisión no es una cosa que, digamos, la queremos hacer porque, claro. Hay un momento que sí es necesario porque permite justamente, tal vez no se va a hacer un ultrasonido de la cadera, pero hay signos físicos que pueden hacer sospechar sobre un problema. Sí. Hay una evaluación, pues de todo, desde los ojitos, se ven si hay cataratas, si hay algún tipo de lesión, o si hay alguna deformación en el labio o en el paladar, en los oídos, el frenillo, se puede observar igual defectos en la pared torácica, claro, concavidades, abdominalmente podemos observar también hernias o alguna situación especial, que pueden estar ahí presentes, pero para que podamos tener un chequeo, un follow-up después de todo esto. En los niños, que el descenso de los testículos, que son cosas que dices tú, bueno, se tiene que hacer. O sea, la revisión del recién nacido tiene que ser. Lo que estamos tratando de, y que creo que es el punto, es dale una hora si todo va bien, ¿no? Claro. Que se pega mamá y luego vemos. Y sí, va la revisión de todo lo que dices, canal auditivo, incluso en genitales. Hemos tenido mucho tema oye, que está bien eso. Hay muchas mamás que son primerizas que nunca han visto genitales masculinos en un bebé. Y los femeninos también tienen características diferentes cuando recién nacidos, por la cantidad hormonal que tiene la mamá, ¿no? Exactamente, podemos ver colores, podemos ver situaciones que, pues como mamá siempre te va a asustar y esa es la realidad. Y sí es súper importante la primera revisión. Lo único que tal vez favorecer esa primera hora y vemos que al final nos va a hacer un screening rápido y también tener una visión sobre qué necesitamos cuidar como pediatras con los papás, ¿no? Y ahora el tema más álgido. Dios. Las vacunas. Sí, las vacunas. Esa gama de vacunas que se ponen actualmente, ¿no? Son al recién nacido le tocan 3. Bueno, tenemos pentavalente, hexavalente. Tenemos 2 al nacimiento. Hepatitis B, hepatitis B y BCG, que es la de tuberculosis, ¿no? Hay mucho tema en contra de, oye, mejor me aguanto a que tenga 2 años y entonces que ya esté grande y entonces que no tenga tantos efectos secundarios. La realidad es que el sistema de salud mexicano, y hoy sí tenemos que decirlo, ha hecho una gran labor de prevención al permitir un sistema de vacunación gratuito. Y es por algo, porque la epidemiología de México ha hablado de enfermedades que ocurren aquí y que tal vez en Estados Unidos no y que tal vez en Europa no, pero bienvenidos, estamos aquí en Yucatán, ¿no? Entonces, BCG, ¿de qué me va a prevenir y por qué me estreso y por qué a veces como papás se niegan? Y es importante que entendamos qué punto, ¿no? La tuberculosis del pulmón es la que menos nos preocupa en la BCG porque no la trata. Habla de enfermedades de tuberculosis severas a nivel de la cabeza, a nivel diseminado y que puede representar complicaciones para bebé. Entonces, eso es lo que busca la aplicación de la BCG. ¿Hay algún problema si la retraso, si la pongo o no? Voy a ir a un monumento si la pongo los primeros 30 días. La verdad es que no, pero entender que en el panorama epidemiológico en Yucatán tenemos casos de tuberculosis. Entonces, lo que buscamos es prevenir.
yo puedo inferir que no lo voy a llevar a ningún lugar externo donde pueda estar con gente que pueda tener alguna enfermedad, pero la realidad es que la tuberculosis, muchos tosedores son portadores y no lo sabemos. Y hay casos positivos en Yucatán. Entonces, mi recomendación es, si hay forma de prevenir algo que puede generar una diferencia en tu hijo, pues aplícala. Y con hepatitis B, pues se sabe que hay casos. O sea, se sabe en la epidemiología de México que tenemos casos positivos y que al final pues puede causar daño a hígado. Entonces, son enfermedades que son prevenibles por algo. Creo que las 2 vacunas son necesarias. No son obligatorias porque a nadie podemos obligar a vacunar. Yo siempre se los digo a los papás, tienen que saber qué cosas buenas, tienen que saber que habrá algunos niños que hagan reacciones, que hagan algún efecto y que eso no es inocuo. La vacuna al final te enfrenta a la enfermedad en una pequeña cantidad, pero te enfrenta. ¿Es necesaria? La recomendación es que sí. O sea, al menos yo que te voy del otro lado y he visto las complicaciones, no me gustaría ver a ningún niño de esa forma. No, y además que es una realidad que como profesionales médicos, o sea, nosotros como profesionales médicos, pues nos guiamos bajo ciertos estatutos y bajo ciertas normativas. O sea, claro. Y dentro de lo que vienen siendo las normas está en un proceso de que tenemos que seguir como médicos, y la consejería que damos es justamente apegada a los lineamientos que nos da los colegios de ginecología, los colegios de pediatría, toda esta parte, ¿no? Ya obviamente no podemos torcer la manita de un papá y llevar a su hijo a vacunar, ¿no? Eso depende ya de cada quien, y como dices, tal vez hacer esta parte de entender te permita tomar una decisión pues con la que puedas estar en paz, ¿no? Porque al final del día, pues no, al final del día es tu hijo. O sea. La verdad es que es una decisión informada. O sea, yo te tengo que dar elementos, no lo que dice el ChatGPT o algo así, sino elementos que te permitan tomar la decisión de lo que vas a hacer. Tú eres el papá y la mamá, pero tienes que saber que existen pros y contras. Claro. Sí, eso y es que importante. en la página de la Secretaría de Salud está abierto justamente el hecho de poder encontrar los elementos que tienen cada una de las vacunas. O sea, se supone que eso no está oculto, ¿no? No, no hay ninguna situación oculta en las vacunas. Tú puedes entrar a la página, te habla de dónde lo ponemos, de por qué se pone, los pros, los contras, los efectos secundarios y cuáles son de reporte. También. Sí, que otra de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta el día de hoy es que las vacunas son un derecho. Es correcto, y es salud. Y eso no podemos pasar por alto los derechos de los niños. Entonces creo que hay que poner en una balanza lo que estamos haciendo. Yo entiendo muchas cosas y sé que en algunas circunstancias lo que tenemos es miedo, sobre todo por aquellos metales pesados que pudieran contener en algún momento dado, ¿no? Claro, o la relación que han visto con algunos trastornos psicológicos de los niños. Así es. Pero la realidad es que tratamos de tomar las decisiones basadas en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que hay la evidencia de cada vacuna? Yo creo que la forma correcta es que se acerquen a su pediatra. O sea, que platiquen con él de los pros, de los contras, de para qué sirve, para qué no sirve, qué voy a prevenir, qué voy a tratar. No, y ser congruentes al final del día, porque a veces dices, no, es que porque le va a dar autismo, le va a dar aquello, le va a dar acá. Claro. O sea, bueno, hay otras 20,000 cosas relacionadas que sí tienen un fundamento científico. Exactamente. Y que hacemos todos los días. O sea, la exposición a todos estos disruptores hormonales, Eso. todas estas situaciones relacionadas con pantallas, televisiones, la exposición a radiofrecuencias, la alimentación con todo procesado, productos químicos. O sea, literalmente estamos expuestos a tantas cosas que echarle la culpa a una vacuna únicamente es sumamente... Sí, tienes que observar tu estilo de vida. Claro, o sea, yo estoy de acuerdo y te comparto si tú eres una persona que estás en un ambiente así, pues tenemos gente que sí es así, o sea, realmente personas que viven con una alimentación muy cuidada, muy orgánica y bueno... Pues entiendo, o sea, si tú, y es congruente lo que me dices en este punto, pero si te estoy viendo, estás aquí con el teléfono, estás con todo lo químico encima, productos de belleza, pues hay muchos más factores relacionados con muchos puntos de, te digo, ahorita sabemos que es una entidad todos los trastornos del comportamiento de los niños. Sí. Pero hay muchos factores más, o sea, no me digas que es una vacuna cuando lo sientas y lo pones a ver tele mientras come. Claro. O sea, hay que ser congruentes. Sí, definitivamente. Entonces, yo creo que las vacunas, y como te digo, el sistema de salud de México las da gratuitas, es maravilloso porque no lo hacen en todos los países, pero es por algo. Sí. Y tenemos un control de enfermedades que están reiniciando y que lo hemos visto.
Justo hace poquito pues les di hasta una plática a las mamás de todo el miedo del sarampión, por qué era importante la dosis cero y por qué le íbamos a poner. Pero yo creo que la única forma de quitar la ansiedad es buscando información. Claro. Información que sea segura para ti. O sea, de pronto puedo leer en Google lo que yo busque, pero esa información no tengo idea de qué tan segura es. Entonces yo siento que la consejería, de la mano de lo que tú encuentres, resolver dudas juntos, te pueden llevar a tomar una decisión correcta. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en aquellas mamás que justamente se dejaron o nos dejamos llevar por el hecho de decir, wow, ya le puse la vacuna y creo que le iba a hacer daño y creo que estuvo mal, y entonces de repente dejas de vacunar a bebé y ya no completaste la dosis? ¿Qué se hace en esos casos? Pues, número uno, bajo muchísimo el beneficio de la vacuna. O sea, por algo hay un esquema con refuerzos porque están basados en algo. Yo tengo una protección, pero hay vacunas que tienen una protección de determinado tiempo y por eso me pongo un refuerzo, porque baja la efectividad. Entonces, de nada sirve que yo haya vacunas que deba de reforzar y la ponga una vez y yo diga, ya, pues con eso ya aguantamos la vida. O sea, va a ocurrir de nuevo. Entonces, sí es importante que entendamos por qué funciona, por qué no funciona. Y si ya se la pusiste, pues entiendo perfectamente el pavor de lo habré hecho bien o lo habré hecho mal, pero la realidad es que lo ves todos los días y tu bebé está bien. Y yo siempre les digo eso a las mamás, incluso a las de los recién nacidos. Si tu bebé está bien, come, se ríe, hace pipí, hace popó, estamos del otro lado. Entonces, con las vacunas es lo mismo, son necesarias, sí. Me previenen de enfermedades importantes, sí. Las debo de poner, no te puedo obligar, pero te tengo que informar que es necesario y te voy a enseñar qué de eso es verdad de lo que tú leíste o qué no, o qué te puedo aportar yo para bajar pues todo este nivel de ansiedad que puede haber alrededor de un acto como poner una vacuna. Claro. Sí. Oye, Pau, creo que definitivamente nos va a faltar mucho hablar sobre lo que viene siendo toda esa primera semana. Sí. Tenemos que... Esto fue el día del nacimiento nada más. Son tus decisiones para tu primer día de nacimiento. El entremés. Sí. Y bueno, definitivamente yo creo que hay muchos mitos y verdades sobre lo que viene siendo los cuidados de recién nacido ya en casita, pero digo, eso lo podemos trabajar en otro punto, pero sí me gustaría que cerráramos platicando de aquellas cosas que son alarma. ¿Qué debe de estar pendiente? Okay. Esa primera noche que vas a tu casita, esos primeros 3, 4 días que estás en casita solo con tu bebé. Claro. ¿Qué tienes que estar pendiente? ¿Qué son datos que tienes que llamar al pediatra o tienes que acudir a un servicio de urgencias para poder tener una adecuada orientación? Ok, número 1, fiebre. O sea, el bebé no tiene que tener fiebre bajo ninguna condición. Hay mucha creencia que si lo estoy abrigando de más, que el calor, ningún bebé con una temperatura arriba de 38 es normal. Y hay que tener un termómetro en la casa, ese es un básico. Por favor. Es un básico, por favor. Sí, no nos sirve la mano. O sea, porque hay mucho tema de, lo siento calientito. No. ¿Cuánto tenemos de temperatura? Y no nos sirve el de pistola 3 metros en un bebé. No. Lamentablemente sabemos que el exacto es el axilar hoy por hoy. Incluso el óptico. El de batería funciona bastante bien. El de batería funciona bien, no tiene que ser el de mercurio a la antigüita. Así de pero... sí. Pero el termómetro. Perdías tu mano bajando el termómetro. Pero la realidad es que no. Okay. O sea, tomar la temperatura. Tenemos que saber que los bebés son más calientitos que los adultos. O sea, porque de pronto 37.1, sí, es normal. O sea, hay una ventana permisiva también. Yo creo que alerta fiebre, arriba de 37.3 se considera la llama febrícula. Y arriba de 38, fiebre. Para ser como más puntual, ¿no? Porque de pronto sí hay bebés que tienen 37.2 y están normales. Entonces, fiebre, dato de alarma. Okay. Siempre. Una llamada a tu pediatra, una ida a urgencias, lo que prefieras o con lo que te sientas más cómoda, pero importante. Okay. Número 2, que el bebé se ponga amarillo en las primeras 24 horas. Okay. O sea, eso es bien importante porque hemos tenido últimamente, y lo sabes, hay más casos de diabetes gestacional, más casos de hipertensión gestacional o preeclampsia o otras complicaciones. Y entonces tenemos bebés que se han ido a casa y se ponen más amarillos y a veces les cuesta a los papás detectarlo. Entonces, bebé que se pone amarillo siempre va a ser un bebé sujeto a vigilancia y sujeto a valoración de un pediatra, porque hay complicaciones asociadas. Hay ictericia fisiológica, que ya no alcanzamos a hablar del tema, pero legalmente te vas a casa, lo ves amarillo y tiene menos de 72 horas, mejor que lo vean para evitar complicaciones. O sea, si esta coloración se agrega de repente como letargo, como que falta de eso de comer, eso es una urgencia de ya. Sí.
O sea, si el bebé lo estás despertando, no come, está todo decaído, es un dato de alarma. Si bebé no me responde pese a que yo lo muevo o se niega a comer y de pronto pasan más de 4 horas sin comer, es un dato de alarma. Si yo tengo un bebé que no me moja pañales, es un dato de alarma. Hay veces que como mamás también, y el tema de la lactancia, y Brenda no me dejará mentir, es que siento que no me sale, ¿no? Y no es suficiente. Si mi bebé me moja pañales, estamos del otro lado. Si yo no veo un pañal mojado en más de 5 o 6 horas, hay algo que no está bien. Sobre todo si considero que está comiendo. Bebé que no come, bebé que está muy dormido, bebé que yo lo intento despertar y no hay forma, son bebés de necesidad de vigilancia en urgencias con el pediatra, pero son puntos de alerta. Que el cordón tenga salida de material feo, verde, huela feo, oye, se está poniendo rojo, es un dato de alarma. Que de pronto no les hablamos de los cuidados del cordón, pero son súper necesarios en casa, entonces es un dato de alarma. ¿Vómitos? Vómitos, sí, son datos de alarma, siempre y cuando sean vómitos. ¿Sí? O sea, siempre y cuando sean vómitos. No regurgitaciones. Es importante. Pero eso es súper importante. Porque igual la diarrea también a veces puede... Claro, la popó va a salir fea. Bienvenidos. O sea, hay mamás que hemos llegado a los 6 meses y ¿cuándo va a ser normal? Y yo, ¿a qué le llamas normal? O sea, la popó de la leche materna es muy particular y va a ser de una forma que es habitual y que lo tenemos que entender, conocer y saber. Yo siempre creo que es importante la consulta prenatal, que justo lo platicábamos hace poco, te va a sacar de ansiedad y de dudas para que tú en el momento que te toque digas, no, esa popó ya sabemos que es normal. Eso iba a suceder, ¿no? Pero es normal que primero tenga un color más oscuro y que vaya aclarando, es lo que esperamos. Ya. Entonces, y ese salpullito que sale de repente... Sí, generamos súper ansiedad. Pero hay una adaptación también, bebé estaba en agua y bienvenidos, voy a un mundo seco y de pronto pues en el baby shower nos regalaron shampoos que tienen mucho perfume, huele muy bonito porque huele a bebé, pero que al mismo tiempo dañamos piel porque tiene alcohol. Entonces, hay muchos cuidados en estos primeros días que justo era lo que también tenemos que tener en cuenta los de casa, pero el salpullido y todas esas cuestiones nosotros les decimos exantemas, será cuestión de valorar qué tipo y valorar también todos los cuidados que haces. Y la otra, que esté súper mega rosado, que la colita esté roja, siempre nos va a generar ansiedad porque bebé llora, le molesta que lo limpies, es horrible. Entonces, también hay que hablar de los cuidados del pañal, que son súper importantes, aunque no parezca. Pero si tu bebé está súper rosado, no es una urgencia, pero sí es necesario que y lo no veamos. uso de maicena, por favor. Por favor, ningún polvo. Ningún polvo porque luego tenemos alergias. Vale, pues definitivamente ya, próximo podcast de los primeros 10 días de vida. La primera semana en casa. Sí, la primera semana en casa. Después de ahí nos vamos a los brotes de crecimiento y después de ahí nos vamos a los cuidados de estimulación. De ausencia y luego a la alimentación complementaria y así. Todo un mundo de los bebés. Pues te agradecemos mucho, Paulina, por tu tiempo, por tu información, que es muy valiosa. Yo creo que muchas mamás necesitan tener esta información, muchos papás igual. Brenda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieras decir algo para cerrar. Pues nada, agradezco la invitación. Creo que la información es poder. O sea, una mamá informada es una mamá que vive esa semana como debe de ser, en paz, conociendo a su bebé, cerrando las orejitas, porque a veces mamá colapsa. O sea, hemos tenido, yo siempre se los digo a ustedes y lo saben en la consulta, si hay algo que me puedes ver una mamá que ya no puede con ella misma y además responsable de bebé. Entonces, creo que es súper importante dar esa información inicial que permita que vivan la maternidad como debe de ser. Sí. No todo va a ser felicidad, pero que lo transites de una manera buena, de una manera agradable y como debería de ser, ¿no? Claro. Gracias, Pau. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Redes sociales? ¿Espacios? Redes sociales es un tema, ya sé. No estamos en redes sociales. Paulina, no puede ser. Pero vamos a trabajar en ello. Pero pues evidentemente estoy trabajando con ustedes aquí en Origen Primal. Tenemos consulta casi toda la semana. Estamos en horarios casi siempre de la tarde. Pero pues cualquier duda, pregunta, aquí abajo con la recepción de Origen Primal siempre hay información disponible y esperemos ya trabajar en el Instagram. Vamos a pedir tiempo para poder dedicarnos a eso. Vale.
Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pau. De verdad, toda la información es muy valiosa y nos dejas todavía como puntos suspensivos para el siguiente. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Pues nos despedimos. Ya saben que pueden ubicarnos en nuestras redes sociales a través de YouTube o bien a través del Spotify. Vamos a poner la información de la doctora Paulina para que tengan nivel por ahí, para que puedan contactarla. Y pues aquí estamos para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.